Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra última clase de este año 2015 de Introducción al Judaísmo en www.coltufsefarat.com. Hoy con nuestra 22ª clase, la cual va a ser nuestra primera clase sobre Otot, símbolos judíos, cosas que son reconocidas como símbolos del judaísmo. Por ejemplo, vamos a comenzar con símbolos generales como el Maguen David o como la menorá, y ya pasar a símbolos concretos como la kippah y a mitzvot que también fungen como símbolos judíos, como lo son el talit, tefilín, la mezuzá o el brit milá. Eh, espero cubrir el material hasta al menos el tema de Talit hoy, si no, pues ya lo tenemos listo. Entonces, yo tenía un agua y mi agua desapareció. Ok. Ok, Shalom Jessica. Entonces, hoy en día, la mayoría de la gente insistiría en que el símbolo más judío de todos los símbolos judíos es, sin lugar a dudas, esto. Este es el símbolo más judío que existe, y mucha gente incluso pensaría que como esto es llamado la estrella de David o el Maguen David, Maguen no significa estrella sino escudo, eh, 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 escudo de David, que esto en efecto se remonta a los tiempos del rey David. Eh, Esto no es cierto. Esto no es cierto, o sea, puede en un universo muy improbable, en un universo muy improbable, eh, esto podría ser cierto, pero hasta ahora la evidencia histórica no lo confirma. Es decir, de la poca evidencia arqueológica que hemos recogido de esa época, dos triángulos equiláteros uno sobre el otro, lo que es llamado el hexagrama, no viene a ser asociado con el judaísmo de ninguna manera específica. ¿Ok? En la época helenística, este es un motivo, es decir, es un motivo arquitectónico común que se encuentra en tanto en edificios judíos como en edificios griegos, como luego en iglesias, como en mezquitas. Es simplemente una forma decorativa interesante y así se mantiene hasta la Edad Media. Es decir, antes de la Edad Media nosotros no vemos ninguna conexión en particular de este símbolo como símbolo del judaísmo. ¿Ok? Esta página que les estoy mostrando es una página del libro Sefer Raziel. Es un libro cabalístico de magia. Y esta figura era usada con muchas otras figuras que ustedes pueden ver aquí, eh, eh, como parte de sellos y pentáculos utilizados para talismanes, con diferentes fines, protectores, o para fines un tanto menos kasher, aunque bueno, en mi opinión ningún talismán es kasher, pero pues ciertamente esa no era la opinión de muchísima gente en el pasado, pero este símbolo en el medioevo aparece tantas o veces como este otro símbolo o este otro símbolo, y ninguno de ellos aparece como un símbolo del pueblo de Israel o del pueblo judío o del judaísmo, sino que son símbolos mágicos que son comunes al lenguaje mágico y cabalístico del medioevo, tanto dentro del judaísmo
como por fuera de él. Preguntas. Ay, el rabino hizo una estrella satánica. Porque esto no era una estrella satánica. O sea, nuestra asociación con estos símbolos es bastante moderna. Estos símbolos han adquirido su simbología, su peso semántico muy recientemente. ¿Ok? Ok. El símbolo empieza a... ¿Quién lo introdujo? O sea, el símbolo es un símbolo, o sea, es un símbolo geométrico. El triángulo es el polígono más sencillo, es una figura estéticamente muy agradable. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, mosaicos, es muy conveniente. Tiene un hexágono en la mitad, tiene seis triángulos equiláteros, eh, eh, pero pues este es un símbolo que es universal. Es un símbolo que es universal. Y durante el medioevo, Javerim aparece más en iglesias que en sinagogas. Aparece más en la decoración de iglesias como un motivo geométrico que que en sinagogas. Y por ejemplo, esto muchas personas lo malinterpretan. Entonces hay iglesias, por ejemplo, iglesias coloniales en México y en Nuevo México, y la gente encuentra al Maguen David y dice, ay, esto es porque la gente era Anusim. Javerín, para un judío español, este símbolo no era más judío que este otro. La evolución, o sea, ese es el problema, uno de los grandes problemas de la semiología. La semiología es la ciencia de los signos. Es que, bueno, no es un problema de la semiología, es un problema semiológico. Es que nosotros, los símbolos tienen historia. Y nosotros a veces, y sí que, o sea, una sátira de esto es la excelente novela de Humberto Eco que se llama El péndulo de Foucault. No es una novela para los... es una novela un tanto pesada, pero el punto es, Javerim, o sea, lo que los símbolos significan para nosotros posiblemente no es lo que significaban en el pasado. Por ejemplo, si ustedes se van de paseo por el Tíbet o de paseo por India, ustedes van a ver esto en todo lado. En todo lado. En templos, eh, 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 sino que no es la esvástica nazi. Es un símbolo indio, budista, o sea, que pertenece tanto a las religiones hinduista como el budismo, eh, y que allá significa muchas otras cosas, y que no tiene connotaciones negativas. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros vemos esto pensamos, ah, nazis. Como cuando vemos esto pensamos, ah, judíos. Pero estos símbolos son relativamente recientes en representar ciertas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo, si yo a un cristiano de la iglesia temprana le muestro esto, para ellos no tendría sentido. La cruz no se vuelve el símbolo de la iglesia, sino hasta Constantino. Antes, el cristianismo, el símbolo era el pez. Entonces, los símbolos, siglo cuarto, Constantino es año 310, 314, la batalla del puente donde In hoc signis vincis. Eh, eh, los símbolos evolucionan. Entonces, Javerim, cuando ustedes encuentren una estrella de David
que tenga más de 400 años, no digan, oh, estos son los judíos, ¿cierto? Gente que dice, no sé, que templos que están dispuestos en forma de estrella de David, eso es porque eso era judío. No. ¿Dónde es el origen de este símbolo como símbolo del judaísmo? Comienza en Praga, comienza en la ciudad de Praga. En el siglo XIV, la ciudad de Praga tenía una comunidad judía bastante nutrida y la ciudad fue asediada y los judíos participaron militarmente en su defensa, lo cual en el mundo cristiano no era una cosa muy común. O sea, los judíos en el mundo árabe, especialmente en España, los judíos participaban a veces en el ejército, a veces incluso en la España medieval, uno de los grandes rabinos, grandes poetas, Shmuel Hanagid, era el visir de uno de los reyes, el rey de Granada. Y salía a combatir, o sea, era el general, un general judío de tropas musulmanas. Pero esto no era común en Europa. Pero en la defensa de Praga los judíos se destacaron y se les permitió tener un estandarte militar. Y había varias versiones del estandarte, algunas con una estrella de 5 puntas, con pentáculos, pero finalmente la que se volvió popular como símbolo de la comunidad de Praga era esta bandera. Una bandera roja con una estrella, con un hexagrama que viene por asociación a ser llamado Maguen David. O sea, la primera vez que esto es llamado Maguen David es en un texto cabalístico, es decir, es en este contexto del Maguen David como pentáculo, pero eventualmente el nombre estrella de David se le confiere a esta disposición. Y a partir de esta asociación con Praga, no, el Golem, el rabino, el Maharal es del siglo XVI-XVII. Eso es mucho antes que el Maharal. De ahí, dado que Praga era uno de los centros judíos más importantes del este de Europa y de donde salió mucha gente para Polonia, para Rusia, para el resto del este de Europa, este símbolo comienza a ser utilizado en el este de Europa como una señal del judaísmo. Es decir, como un referente judío paralelo a la cruz en el cristianismo. Y comienza siendo un fenómeno del este de Europa. Que luego personas del este de Europa que vienen a los Estados Unidos, vienen a Argentina, vienen a otros lugares, comienzan a importar. Ok, estamos trazando la historia de este símbolo. Comienza en Praga, se extiende por el este de Europa y de ahí los inmigrantes lo llevan a otros sitios como una forma de distinguir al judaísmo. ¿Cuáles son las dos instancias que hacen que este símbolo se vuelva universalmente hoy un símbolo reconocible del judaísmo y exclusivamente del judaísmo? O sea, hoy cuando la gente ve esto, dice, o sea, lo que asocian inmediatamente es judaísmo. Por un lado, es la apropiación del símbolo como una señal de oprobio durante la Shoah. Y conversamente, y antes incluso que la Shoah, su apropiación por el movimiento sionista de Teodoro Herzl como la bandera del sionismo. Ok, la bandera sionista es diseñada por Herzl a comienzos del siglo XX y muy rápidamente se vuelve la representación del movimiento sionista, del futuro Estado de Israel, del Yishuv en el protectorado británico de Palestina. Pero entre estas dos instancias
es que en tiempos modernos esto se ha convertido en el símbolo, en un símbolo universal de judeidad, del judaísmo. Es un símbolo por un lado del Estado de Israel, pero por el otro lado es también un símbolo del judaísmo en general. Ahora, ¿por qué Herzl y sus amigos eligieron esto como símbolo del judaísmo? Porque ellos eran del este de Europa. Herzl era del imperio austrohúngaro. Para él, ese era o sea, para un judío en Algeria, esto no tenía mucho sentido antes de Herzl. Pero para Herzl, que había crecido en comunidades influenciadas por exiliados de Praga, que pasaron a Polonia, que pasaron a Rusia, que pasaron al imperio austrohúngaro, pues para él este era el símbolo, claro y sin lugar a dudas de del judaísmo. ¿Ok? Entonces, en resumen, el Maguen David, la estrella de David, no es un símbolo muy antiguo, es un símbolo que comienza a ser utilizado exclusivamente por los judíos del este de Europa, de Checoslovaquia en la Edad Media, y que de ahí se extiende al este de Europa en el siglo XIX, y que llega solo a tener universalidad como símbolo judío a través del sionismo en el siglo XX y a través de la contraapropiación de este símbolo por parte de los nazis im Hackschmam durante la Shoah. Entonces sí, hoy en día el Maguen David es sin lugar a dudas uno de los símbolos, el símbolo universal del judaísmo, pero no crean por ello que es un símbolo muy antiguo. Es un símbolo de relativa antigüedad entre los judíos del este de Europa, pero para el resto de los judíos esto solo se volvió el símbolo del judaísmo en el siglo XX. Preguntas. No entiendo la pregunta, Tzvia. ¿Por qué creerías que no? Si justamente lo que les acabo de decir es que este símbolo no tiene validez universal, o sea, hoy lo tiene. Hoy en día este es sin lugar a dudas el símbolo del judaísmo, pero es un signo que tiene tal vez como símbolo universal 100 años. Es un símbolo secular. Eh, no entiendo tampoco cuál es la motivación de usarlo como decoración. Eh, 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 Hagan lo que quieran con él. Sepan pues que este es un signo, que es un signo que también es identificado como un signo político, lo cual puede tener también repercusiones negativas, pero pues no está prohibido ponerlo en ningún lugar. No, no podemos entrar con un Maguen David al baño, aunque seguramente en 500 años alguien va a salir con eso. Oh, no, el Maguen David es sagradísimo, no podemos meterlo al baño, pero o sea, históricamente sabemos que no es cierto. León, no tengo ni idea de qué forma de qué forma los creadores de la bandera de Israel decían que era de la Torah. Te digo, a los creadores del Estado de Israel les valía 5 pelos de pulga calva la Torah.
Los fundadores del sionismo, en la inmensa mayoría del sionismo herzeliano, eran seculares, 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 que pensaban que la religión era un lastre. Entonces, me sorprendería mucho si originalmente ellos hubieran escogido esto por algún tipo de contenido religioso. Eh, eh, Eso es lo peligroso de no conocer la historia de los símbolos, Avery. Que uno le meten la mano, le meten los dedos en la boca y luego en la cabeza. El color tampoco. ¿Por qué el azul y el blanco son los colores judíos? Se llama colonia, no significan el agua, no. Se llama colonialismo cultural, Javerín. Los talitot polacos eran azules y blancos. Esto posiblemente tenga origen en un deseo de reconstruir el tejelet, de evocar el azul de los tzitzit que sí aparece en la Torah, pero, pero, pero por ejemplo en Yemen, ¿de qué color eran los talit? Blanco y negro. En España, blancos, completamente blancos. Entonces, cuando un montón de judíos polacos y húngaros y checos dicen vamos a crear símbolos universales para el judaísmo, ¿qué pasa? Adivinen qué pasa. Que acaban chantándonos sus símbolos particulares culturales a todos. Y 100 años después, adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. Que para nosotros azul y blanco son los colores judíos por excelencia. Pero esto no tiene nada, nada que ver con la Torah. O sea, el azul y el blanco no es más judío que el rojo y el negro. Cuando yo hago una elección de un símbolo, ese símbolo comienza a tener vida propia, como los memes del internet, ¿cierto? Que comenzó, ¿cierto? Comienzan y luego se apropian y van evolucionando. Los símbolos son memes, ¿ok? Moishe, no entiendo la pregunta, ¿cómo así si este era un símbolo real? ¿De quién? ¿Un sello? ¿De quién? ¿De David? No. Eso es exactamente lo que llevo media hora diciendo. Esto no tiene nada que ver con el rey David. O al menos no hemos encontrado ninguna, o sea, y sería una coincidencia muy macha que después de esta aventura social, o sea, a esto le pusieron Maguen David, pero no es porque supiéramos que David tenía un sello de esto, ¿ok? O sea, a ver, las cosas que hemos encontrado que pertenecen a David arqueológicamente son cero. Decoraciones hemos encontrado rimonim, granadas. Es la única decoración que hemos encontrado de esa época bíblica. Es la versión minimalista de la arqueología. Yo pues no soy arqueólogo, pero eh, 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 no, o sea, la pregunta me deja muy confundido, Moishe. Esto es justamente lo que estoy diciendo. Esto no tiene nada que ver con el rey David. Este es un símbolo que era griego, era incluso más cristiano. O sea, hay más iglesias medievales decoradas con Maguen David que sinagogas. Que se volvió el símbolo de una comunidad en particular, de esa comunidad pasa a representar una identidad regional y es a través del sionismo y de la Shoah que esto pasa a volverse un símbolo universal del judaísmo. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el rey David.
Exacto, y muchas iglesias lo tienen. Y eso no significa que, oh, las personas que fundaron esta iglesia eran criptojudíos, sefarditas, sanusí. No, vaya, esto aparece en Notre Dame, esto aparece en la Catedral de Chartres, en la Catedral de Colonia, en edificios viejísimos, y no aparece en la primera sinagoga medieval. ¿Por qué? Porque en el medioevo esto no era un símbolo judío. Al misticismo, pero de todos. O sea, por eso, Javerim, es que la primera imagen que les mostré era esto. Esto es un manual de magia, de brujería, conjurar espíritus, hacer talismanes. Esto tiene la particularidad de que está en hebreo, pero igual los mismos pentáculos y las mismas figuras los encuentran ustedes en los grimorios cristianos, en latín, y en grimorios árabes, en árabe. Sino que aquí pues se ponen los nombres en hebreo y los otros lo ponían el nombre en latín, ¿cierto? Abracadabra, Baphomet, los nombres Gabriel, Daniel, Sandalfón, Metatron, bla, bla, bla. Uy, vienen los ángeles. Esto era, o sea, esto era parte del lenguaje de la magia medieval. No particularmente judía, no particularmente de nadie. Era material compartido. Arquitectónicamente mucho más presente en el cristianismo en la Edad Media. Miren, esta es la genealogía de la estrella de David. De símbolo universal, mágico, decorativo, místico, pasa a ser el símbolo de una comunidad. De ahí pasa a ser el símbolo de toda una región de judíos. Y de ahí parte tanto su uso dentro del imaginario sionista como del imaginario nazi. Y así es que se vuelve hoy, año 2015, el símbolo universal del judaísmo. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con David, no tiene nada que ver con los patriarcas, ¿cierto? Y desafortunadamente el Internet está lleno de babosadas. Oh, que el alfabeto hebreo se puede escribir con cortando partes de la estrella de David. Oh, qué gran prueba de la santidad del hebreo. Basura. Mentira. O sea, primero, este símbolo no es antiguo. Y segundo, lo que nosotros hoy llamamos alfabeto hebreo es el alfabeto asirio. No es un alfabeto originalmente judío. Hoy en día, este es el símbolo universal del judaísmo. Javerim, los símbolos no, o sea, yo los símbolos no dependen de mi interpretación personal. O sea, yo puedo, no, es que el señor policía, esa cosa roja que dice pare, yo la interpreto más bien como acelere. Los símbolos para que funcionen tienen que ser colectivos. Hay gente que no le gusta, especialmente la gente que tiene actitudes antisionistas dentro del pueblo judío. No se siente muy cómoda con que el símbolo que identifica la religión sea también el símbolo de un país. Ahora, nadie tiene este mismo problema con la bandera de Turquía o con la bandera de Suiza, pero pues eso es cuestión. La bandera de Suiza pues una cruz, la bandera de Turquía es la creciente, pero pues es problema de los turcos y de los suizos. En el ejército norteamericano, por ejemplo, los capellanes, las insignias de los capellanes judíos, de los rabinos que trabajan para el ejército, no es esta, porque esto se parece a la insignia de otro país, a pesar de que a los cristianos y a los musulmanes no les ponen la misma lata, sino que el símbolo en la milicia norteamericana para los capellanes judíos son las tablas de la ley. Pero que históricamente es un símbolo mucho más viejo del judaísmo. Ustedes van a muchas sinagogas medievales y es lo primero que van a ver encima.
las tablas de la ley. Hoy en día, universalmente, este es el símbolo del judaísmo. Nos guste o no nos guste. En 500 años hablamos, a ver si sigue siendo tan popular. Aquí, o sea, parte de esto va a ser explicar por qué los símbolos son, han llegado a ser como son, pero pues esta es la realidad simbólica. Yo no, o sea, a mí la estrella de David me gusta, me parece bonita, me identifico con ella, no me estoy quejando de que sea el símbolo del judaísmo, simplemente les estoy explicando cómo llegó a ser el símbolo del judaísmo. En parte para que no crean, oh, esto viene del rey David, y no crean tantas bobadas que aparecen en el internet. O sea, es nuestro símbolo, sí nos representa, pero no tenemos que darle más importancia de la que tiene. ¿Ok? Ni que hay que conferirle poderes mágicos, ni hay que conferir, oh, que esto estaba en la Torá, entonces que si yo paro a Abraham, Isaac y Jacob, y entonces me da la cábala de yo no sé qué. No, puedo hacerlo. Es más, eso es lo que hace, por ejemplo, el gran filósofo alemán Franz Rosenzweig. Él utiliza esto como un gráfico explicando la relación del judaísmo. Está en su derecho. Pues eso no significa pues que esto estuviera en el DNA simbólico del judaísmo. Es más, originalmente y a través de muchos siglos, el símbolo del judaísmo no fue este, sino fue la menorá. La menorá de 7 brazos. La menorá de 7 brazos, que es propiamente la menorá. La menorá de 9 brazos se llama Hanukkah, es solamente para Hanukkah. Esta es la menorá que estaba en el templo. Esta es la menorá que estaba en el templo. Y, y especialmente en la antigüedad, este era el símbolo indudable de judaísmo. Es decir, si ustedes encuentran un edificio de la antigüedad que tiene un candelabro de 7 brazos, eso es un muy buen indicio de que eso era un sitio judío, un espacio judío. Este es el símbolo universal del judaísmo en la época de los rabinos, la menorá. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque aparece en todos lados. Teresa, no es que la estrella de David no sea auténticamente. O sea, ¿qué define la autenticidad de un símbolo? Es más viejo. La menorá es un símbolo más antiguo del judaísmo. Pero los invito a que no caigan en la trampa de asociar autenticidad con edad. Porque si no, Javerim, están en la religión que no es. Porque, o sea, cosas verdaderamente viejas en el judaísmo, viejas que no hayan cambiado absolutamente nada, en los 3000 años de historia como religión organizada, se cuentan en los dedos de una mano. Y esto no solo es, o sea, esto no solo es porque los judíos seamos particularmente necios y vivamos cambiando todo, sino porque todo constructo social, toda religión es así. ¿Ok? Estos son los mosaicos de sinagogas de Eretz Israel, que han sido preservados hasta hoy, siglo tercero, siglo cuarto. Pueden irlos a visitar, es uno de los planes más bonitos y en efecto más provechosos que uno puede hacer en la Galilea. La mayoría están alrededor de la ciudad de Tiberias y alrededores Tiberias, Sipori, Beit Alfa, el norte de Israel, que era en efecto el corazón. O sea, después de la destrucción de Jerusalén, eh, 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 después de la destrucción de Jerusalén, la mayoría de la población judía en Eretz Israel se concentra en el norte. ¿Ok? Esto es la parte superior del
mosaico en Hamat Tiberia. En los baños termales de Tiberia es posiblemente el mosaico más artísticamente desarrollado de la época, y estos son los símbolos que están más cerca al arca. Entonces, desempaquemos un poquito esto. Entonces tenemos dos menorás. Esto es un lulav. Esto que parece una espada es un lulav con un etrog. Tenemos un shofar. Tenemos un shofar aquí. Un shofar es una simetría rara que tiene este mosaico. Tenemos las palas del incienso. Las palas del incienso, y en la mitad esto que parece un Arona Kodesh no es un Arona Kodesh, sino es una representación del templo. Es una representación del templo. Pero es la menorá el punto central. Es decir, el judaísmo, incluso 3-4 siglos después de la destrucción del templo, seguía identificando sus símbolos con el templo. O sea, ningún judío que rezó en esta sinagoga, sus abuelos ni siquiera habían estado en el templo, pero simbólicamente el templo y su servicio seguían ejerciendo una fuerza simbólica muy notable en la comunidad judía. Entonces les tengo aquí más ejemplos. Esto es de la sinagoga de Bet Shean, que es prácticamente el mismo, pero hecho un poquito peor, ¿cierto? Había buenos artesanos y había artesanos más chambones, pero tenemos los mismos elementos. Tenemos la menorá de 7 brazos, el templo en la mitad, tenemos el shofar, tenemos, tenemos el shofar, acá no hay lulav, y esto, que parece una raqueta de tenis, es mahbat, son las palas del incienso que usaban los Kohanim. Entonces, entre Tiberia y Bet Shean, la única diferencia es que Tiberia es mucho más lindo, y tienen un lulav, es un poco más artístico. Esto es bastante más rudimentario. Lo mismo, pasemos a Séforis, la ciudad donde vivía Rabbi Yehudá Hanasí, el compilador de la Mishnah, posiblemente el judío más importante de la antigüedad. ¿Qué notan ustedes? Los mismos, los mismos, los mismos símbolos: el lulav, el etrog, el shofar y la menorá. Y para que se asusten, ¿qué lenguaje es este? Griego. Las sinagogas en Eretz Israel en el siglo IV tercero estaban llenas de inscripciones en griego. E incluso, y esto es un tema fascinante, si ustedes ven las versiones completas de estos mosaicos, y especialmente si los ven cara a cara, sí, estos símbolos del templo son los más prominentes, es lo que está en la parte de arriba de los mosaicos. Pero ¿qué es lo que está en la parte del medio de cada mosaico? La rueda del zodiaco. Motivos estéticos no solo griegos, sino paganos. En algunas sinagogas incluso tienen un mosaico del dios Sol, de Febo, con sus caballos. ¡Ah! Pero los santos sadiquines del pasado eran gente parecida a nosotros. Es decir, eran judíos que tomaban lo mejor de la cultura que les rodeaba y adaptaban.
Pero traigo esto a colación porque la menorá sigue siendo esto es posiblemente, este es mi mosaico favorito de todo Israel, es en Bet Alfa, que queda en el sur de la Galilea, y es una copia, es una mala copia hecha por artesanos bien ramplones, que además nos dejaron su nombre, eran nombres bien interesantes en griego, que estaban tratando de copiar los mosaicos más elegantes de la ciudad. Esto era como una sinagoga de provincia, eh, 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 pero a mí no se me gusta. Estos que parecen demonios son leones. Ya alguien había mencionado los leones como símbolo del judaísmo. Aquí los ven clarito. Tenemos la, pero el símbolo que se repite en todos estos mosaicos es la menorá y el templo. Acá tenemos shofarot, el lulav, no, esto es un shofar, esto es un lulav, leones, el templo y la menorá. Y cuando se establece, y tanto así, se me olvidó poner esta foto, que cuando los romanos quieren hacer el arco del triunfo de Tito, cuando él destruye Jerusalén, Sabrina, ¿por qué no me dijiste que tenías ausencia? ¿Los Suárez ya llegaron? Benny, Osman, Albarrut. Tienes que también, cuando estoy llamando lista, tienes que escribir tu nombre, porque si no, yo no estoy viendo esta lista, yo estoy viendo esto. Cuando los romanos quieren insultar al pueblo judío y crean el arco de Tito en Roma, ustedes pueden ir a verlo hoy, todavía está en pie, donde se muestran imágenes de las tropas romanas saqueando el Beit HaMikdash. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo central? ¿Cuál es el símbolo central? ¿Qué es lo que los romanos están llevando? La menorá. Esta menorá, es decir, este es el sello del Estado de Israel. La bandera del Estado de Israel es el Maguen David. El sello del Estado de Israel es este. Y de manera muy deliberada, los fundadores del Estado de Israel basaron esto en la reproducción no de las sinagogas, sino de la menorá como aparece en el arco de Tito. Es decir, los romanos nos echaron un vainazo haciendo el arco de Tito, jaja, nos llevamos su menorá. 2000 años después, nosotros les devolvemos el vainazo diciendo, sí, adivine quién todavía está por aquí. Con su mismo dibujito. Tome para que lleve. Ok. Entonces, la menorá eh, eh, es un símbolo judío muchísimo más antiguo que la estrella de David. Es inambiguamente judío, o sea, nadie más en el mundo antiguo tenía el candelabro de 7 brazos como su señal. Pero cayó en desuso. Y hoy en día, a pesar de que el escudo del Estado de Israel evoca este símbolo, eh, 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 no es tan popular. Aunque a mí me gusta muchísimo, o sea, la menorá evoca la luz de Dios, evoca el servicio a Dios, evoca la constancia.
la sabiduría en los midrashim rabínicos, dicen que la menorá representa la sabiduría, representa el estudio, mientras que la mesa del pan de la presencia representa el dinero, representa los bienes materiales. Estos son los bienes espirituales del pueblo de Israel. A mí me gusta mucho más como símbolo. Una breve explicación sobre la Hamsa. La Hamsa es un símbolo del Medio Oriente que viene originalmente de India. Primeras Hamsas que aparecen fueron traídas por Alejandro Magno y sus soldados al Medio Oriente. Y en el Medio Oriente prosperan. Es un símbolo que lo tienen los musulmanes del Medio Oriente, lo tienen los cristianos del Medio Oriente y lo tienen los judíos del Medio Oriente. ¿Ok? Originalmente es un amuleto de protección. Yo por eso no soy gran fanático de la Hamsa, que no me gustan los amuletos. No me gustan las supersticiones. Eh, y como símbolo es un símbolo compartido, lo cual pues es bueno. Nos muestra que tenemos en efecto pasado y cultura en común. Y hoy en día representa más bien a los judíos del Medio Oriente, los judíos iraquíes, marroquíes, egipcios, donde pues este símbolo era un símbolo cultural prevalente del Medio Oriente, pero en Israel pues representa a los judíos que vienen de allá, pero no es un símbolo ni originalmente judío ni particularmente judío, es decir, este es un símbolo que es compartido por todos los demás. Preguntas. De acuerdo a algunos intérpretes halágicos, existe una prohibición de reproducir no solo la menorá, sino todos los implementos del Beit HaMikdash. Esto no es universal, no es una prohibición universal. Eh, eh, yo creo pues que es diferente la intención de una persona que tiene una menorá en su escritorio, ¿cierto? De 5 centímetros de alto. Eso pues claramente no es la menorá del templo. Eh, eh, pero pues igual hay gente que no acata esto. Si ustedes van a Jerusalén hoy en día, lo primero que van a ver en la mitad del Cardo, que es una de las calles antiguas de la vieja ciudad de Jerusalén, es una menorá de oro supuestamente kasher para el servicio del templo. Es gigantesca. Yo pues ese cuento no me lo creo, de que sea de oro sólido, pero pues ahí está. Y hasta ahora pues supongo que las personas que piensan que no se deben hacer reproducciones pues refunfuñan, y aquellas personas que querían hacer la reproducción la hicieron. De acuerdo a el manuscrito del Mishneh Torah del Rambam, la menorá es de brazos rectos. Por eso si ustedes
curiosamente, o sea, miren la semiología es fascinante. Las Hanukiot de Chabad y sus imitadores son rectas. Entonces tomaron una imagen del libro del Rambam, la aplicaron a la menorá, que puede ser un esquema. O sea, el Rambam no dice, y los brazos eran rectos, ¿no? Pero el dibujo del Rambam aparecen rectos. Entonces, luego el símbolo muta en Chabad para volverse una Hanukkía. Y la Hanukkía tiene que tener brazos rectos. Ustedes van a cualquier casa de Chabad alrededor del mundo y van a ver que todos tienen brazos rectos. Ahora, ¿qué relación hay entre la Hanukkía y la Menorá? Son cosas diferentes. Pues sí, la una conmemora a la otra, pero pues miren la naturaleza de los símbolos. Ahora, si nos basamos en la evidencia arqueológica, porque todas estas sinagogas pues estaban mucho más cercanas a la época del templo que el Rambam, pues habríamos de decir que hay un buen argumento para que fueran curvas, ¿cierto? Sin excepción, todas las representaciones de la menorá del templo son curvas. Tenemos esta página del Mishneh Torah y de la, del comentario de la Mishnah del Rambam donde se indica que son rectas. Ok. Sobre Hamzas no sé, como te digo, a mí no me gustan los amuletos, entonces no soy experto de que si uno la pone hacia arriba, hacia abajo, si es de mal agüero, de buen agüero, no sabría decirte. Ahora, de nuevo, hay diversidad de opiniones sobre si uno puede hacer una menorá o no. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Más allá de ello, pues eh, eh, me gustaría ver una rehabilitación de esto como símbolo del judaísmo, paralelamente a la estrella de David, pero pues de nuevo, lo que yo quiera o lo que yo desee, pues es irrelevante. O sea, los símbolos tienen vida propia. Oh, ok. Preguntas. ¿Para qué? O sea, ¿se puede tener una menorá? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Yo en particular, si tuviera una menorá, no tengo una, no la usaría. Yo en mi casa no tengo una sola menorá. Tengo muchas Hanukiot, no tengo una sola menorá. Eh, y si la tuviera, me gustaría que fuera simplemente simbólica. Pero pues esa es mi opinión y no tengo así un muy buen, o sea, no tengo un muy buen argumento halágico, es más bien como una reacción estética. ¿Una sinagoga debe tener una menorá? No. ¿Una sinagoga debe tener Maguen David? No. ¿Qué es lo único que tiene que tener una sinagoga? La sinagoga tiene que tener, sobre esto ya vamos a hablar en detalle cuando lleguemos a los espacios judíos, un arca, un sitio donde se lea la Torá y una luz.
That's it. No, todo lo contrario. Hay mucha gente que dice que la sinagoga no debe tener mesuzá. A menos de que hay gente, cuando lleguemos al tema de la mesuzá, una mesuzá solo debe, o sea, un espacio solo requiere mesuzá si la gente vive en él. Y en la mayoría de las sinagogas la gente no duerme ahí. Hay sinagogas donde la gente dormía, donde también servían como casas. En ese caso se requiere una mesuzá, pero en general el uso que nosotros le damos a nuestras sinagogas están exentas de mesuzot. Eso no significa que yo no le pueda poner una mesuzá a la sinagoga, pero de acuerdo al uso común de las sinagogas ni siquiera requieren mesuzá. Una casa sí. Al mezuzot beiteja uvishe areja. En los dinteles de las puertas de tu casa y en tus puertas y en tus puertas. Lo mínimo que necesita una sinagoga es un arca, una bimá, preferiblemente un sitio elevado donde se pueda leer la Torah, y un ner tamid. That's it. No hay más. Todo lo demás, hay gente que dice ventanas, pero pues yo igual he visto sinagogas subterráneas. Hay cosas ideales. Bueno, al parecer en el siglo tercero la gente decía, no, sinagoga sin menorá no es sinagoga, pero pues también la gente decía, sinagoga sin zodiaco no es sinagoga. Entonces, o sea, ¿qué es? Y acá en Estados Unidos les encanta poner banderas en la sinagoga. La bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel. A mí es... yo vivo acá y vivo muy bien acá, pero es una costumbre que a mí no me gusta. Porque acaba rezándole uno una bandera. Y ninguna bandera, ni la bandera de Israel, ni la bandera de los Estados Unidos, ni la bandera de México, ni la bandera de las Naciones Unidas, ni la bandera de la tierra merecen que yo les rece. Pero pues esa es la costumbre. Acá en Estados Unidos van a ver ustedes muchísimas sinagogas, especialmente liberales, pero no exclusivamente, con su bandera gringa, su bandera israelí. Todas tienen Maguen David hoy en día. Pero pues eso no significa que si yo no tengo un Maguen David en una sinagoga, no sea de verdad una sinagoga. ¿Ok? Ok, pasamos entonces de símbolos abstractos a símbolos concretos. Posiblemente el símbolo más reconocible hoy del judaísmo es la kippah, tradicionalmente usada por los hombres, aunque no exclusivamente. No hay ninguna prohibición. eh, 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 o sea, la kippah no es un adminículo exclusivamente varonil, y les voy a mostrar por qué. ¿De dónde viene toda esta cuestión con la kippah? Viene de la necesidad, o hay una costumbre, una tendencia bien fuerte del judaísmo a cubrirse la cabeza. Esto es una noción talmúdica. En la Biblia, cubrirse la cabeza es señal de qué. Vayavo Hamán, Abel, Bejapui Rosh. No de reverencia, de duelo. En la Biblia, taparse la cabeza es señal de duelo. Pero ya en la época talmúdica se vuelve una señal de reverencia. Dice el Talmud, Masejet Shabbat, página 156b, cubre tu cabeza para que el temor de los cielos esté sobre ti. O tenemos la anécdota de Masejet Kiddushin de Rabbi Huna Bar Yoshua, nunca caminaba más de 4 codos con la cabeza descubierta, y explicó, la presencia divina siempre está sobre mi cabeza.
Entonces ya en el Talmud tenemos rabinos que dicen es bueno al menos caminar con la cabeza tapada. Es, y había rabinos que no se tapaban la cabeza. Especialmente si eran solteros. Curiosamente hay una sugiá donde un rabino llega con la cabeza tapada y pues, es casado y dice, no, destápese la cabeza. Es decir, esto era una costumbre que estaba en transición. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Por un lado, la halajá en el Talmud codifica que no solo los hombres, sino toda persona que esté rezando la amidad, esto lo estudiamos cuando estudiamos las leyes de la amidad, si se acuerdan, de las 8 cosas deseables que el Rambam dice, estas son las 5 cosas necesarias para la tefilá, estas son las 8 cosas deseables. Entre estas cosas deseables estaba tikkun halevush, es decir, tener la ropa adecuada, y lo primero que menciona el Rambam ahí es kisui harrosh, taparse la cabeza. Pero esto no es genéricamente determinado, es decir, si alguien está rezando, sea hombre o mujer, debe tener la cabeza tapada. Eso lo dice el Rambam, eso es lo que dice también Ovadia Yosef. Incluso las mujeres solteras que no tienen la costumbre de taparse la cabeza, cuando recen deben taparse la cabeza. Y esta también es mi psaque. En mis comunidades, en las comunidades que están bajo mi liderazgo, es obligatorio para las mujeres, al menos en la sinagoga, taparse la cabeza también. ¿Con qué se tapan la cabeza? Tápenselo con lo que quieran. ¿Quieren ponerse equipa? Pónganse equipa. ¿Quieren ponerse un pañuelo? Pónganse un pañuelo. ¿Quieren ponerse una mantilla? Pónganse una mantilla. ¿Ok? Sí, era una señal. O sea, los esclavos en general iban con la cabeza tapada en el mundo antiguo. En el oriente, y iban con la cabeza destapada en Roma. Ese es parte del origen antropológico de esto como señal de reverencia. ¿Cuál peluca, Moishe? Ah, sí, pero entonces es una cuestión de Marit Ayin. Si tú tienes puesto una peluca, pues sí, ese es tu sombrero. Pero si entras a la sinagoga y no te pones kippah, pues entonces ¿qué va a decir la gente? Va a decir, ah, Moishe no se pone kippah. ¿Ok? Es una cuestión de Marit Ayin. Entonces yo diría que incluso aquellas personas que utilizan peluca por calvicie o algo así, deben ponerse equipa también, para mostrar reverencia y pues para no desentonar. ¿Ok? Esto queda codificado en la halajá desde temprano. Pero también tenemos esto. Shulchan Aruch, Orah Chaim 2.6 dice, Asur leilech bekumaz de kufa. Está prohibido ir altivamente, ¿cierto? Dándose aires de altiveza. Veloy elech arba amot begilui harrosh. Y una persona no debe caminar más de 4 codos con la cabeza descubierta. Mipnei kavod hashechina. Por el honor que se le debe a la presencia divina. Beivdok nekevav. Y una persona debe siempre procurar estar limpio. Que sus orificios estén limpios. Ok, entonces el Shulchan Aruch codifica que yo no puedo caminar sin la cabeza cubierta. Que yo no puedo caminar sin la cabeza cubierta, y dado pues la influencia del Shulchan Aruch, esto pues pasa a ser parte de la costumbre. ¿Ok?
Tanto así que muchos saharonim dicen hay que tener la cabeza tapada siempre. Entonces, ¿cómo es el origen? ¿Cómo es la historia del símbolo? Comenzamos con la práctica piadosa de algunos rabinos. Tenemos la codificación de que cuando uno estudia Torah o está rezando debe taparse la cabeza. Luego tenemos una codificación posterior de que esta práctica piadosa de los rabinos debe ser adoptada siempre. Y por último tenemos la noción de que esto aplica siempre. Así yo esté bajo techo, afuera, caminando. Incluso hay gente que usa kipá para dormir. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad halágica? La realidad halágica, Javerim, es tradicionalmente es bueno tener la cabeza cubierta. Siempre. Pero si esto por motivos de trabajo o por motivos del clima no es posible, la persona no está cometiendo una gran transgresión. ¿Ok? Yo soy particularmente estricto en el hecho de que cuando las mujeres... No, sí, de nuevo, lo que estoy diciendo es que los hombres, esto de que los hombres siempre tienen que tener puestos una kipá es mentira. Es particularmente piadoso para los hombres tener siempre la cabeza tapada. Y esto es especialmente piadoso posiblemente en los últimos 300 años. O sea, como vemos en la época talmúdica, no dice, y todos los rabinos llevaban la cabeza tapada. No, dice, este rabino siempre se tapaba la cabeza. ¿Qué aprendemos de ahí? Por contraste, aprendemos que no todos los rabinos se tapaban la cabeza. Ahora, pregunta, ¿con qué se tapaban la cabeza? Y la respuesta es no con una kipá. De nuevo, la kipá, a pesar de ser un símbolo muy extendido del judaísmo, es algo relativamente reciente. Miremos dibujos de judíos en la Edad Antigua. Estos son dos judíos ashkenazim. La mujer llevaba una cobertura muy similar a la que llevaban sus vecinas cristianas y el señor llevaba un sombrero muy parecido a los de sus amigos cristianos. ¿Cómo sabemos que ellos eran judíos? Por esta insignia que, de acuerdo al concilio de Letrán, esta fue la estrella amarilla original, era un círculo amarillo que tenía que identificar a los judíos. Sabemos por eso que estos eran judíos. Pero el sombrero de este señor no era diferente al sombrero de sus vecinos. En algunas partes de Alemania se obligaba a los judíos a utilizar una cosa que se llamaba el Judenhut, que era un sombrero de piel como con una percha que solo utilizaban los judíos. Pero pues esa era una época donde todo el mundo usaba sombreros, sino que los sombreros de los judíos eran diferentes. ¿Ok? Esto cambiaba por donde, o sea, no había kipá. La kipá todavía no ha aparecido. Esta es una foto, este ni siquiera es un dibujo. Esta es una foto de los rabinos de Bagdad a comienzos del siglo XX. Muéstreme una sola kipá. Esta gente utilizaba turbantes, tarbush.
Estos son judíos yemenitas. Esto no es una kippah, Javerim. Esto es un sombrero. Sombrero tradicional de los judíos de Yemen. Muy parecidos a los sombreros que utilizan sus vecinos. Entonces, pregunta, ¿de dónde salió esta bobada de que para ser judío toca tener un sombrero negro? Cuando los judíos llegaron a este país, a los Estados Unidos o a Alemania, la gente usaba sombreros. Incluso la fedora, que es el sombrero estándar de la ultraortodoxia hoy en día, comenzó como un sombrero de mujer. Fedora era uno de los personajes de la famosísima actriz Sarah Bernhardt y ella usaba un sombrero estilizado de hombre y se volvió pues la moda y lo adoptaron. Lo importante, lo tradicional es taparse la cabeza. Lo que quiero demostrarles, Javerim, es que los judíos nos hemos tapado la cabeza con prácticamente lo que se tapaba en la cabeza la gente que vivía al lado nuestro, que se tapaba la cabeza. A veces un poquito diferente, a veces en colores distintos, pero la kipá en sí misma no tiene ningún tipo de santidad. Es más, la kipá, adivinen de dónde salió. No, la kipá proviene del suqueto. Suqueto es un gorrito que se inventaron en Italia. Es un sombrerito para estar bajo techo. O sea, eventualmente, o sea, la gente igual antes usaba los sombreros todo el día, adentro y afuera. Eventualmente se volvió de mal gusto tener sombreros dentro de la casa. Ustedes han leído La urbanidad de Carreño o libros de buenos modales y etiqueta, no es de buen gusto hoy en día estar bajo techo con un sombrero, especialmente en la cultura occidental. En el mundo árabe uno podía estar con su turbante bajo techo, eso era lo que se esperaba incluso. Entonces, pues eso de andar con un sombrero de calle dentro de la casa es como engorroso y este sombrerito, que fue originalmente diseñado para los obispos y para los maestros en las universidades, los profesores tenían un gorrito especial. Este gorrito se llamó un pilo o un suqueto y eventualmente de ahí los rabinos y personas estudiosas dijeron, oiga, es una muy buena idea. Es un sombrerito práctico, ligero, que puedo yo usar dentro de la casa. Y o sea, eso de usar keep, o sea, Javerim, recordemos que hasta los años 50 la práctica general en el mundo occidental era usar sombrero afuera. Todo el mundo usaba sombreros. Que solo los judíos hoy usen, o sea, que solo en general los judíos mantengan es por tratar de preservar el pasado mítico de nuestros ancestros que hace 100 años comenzaron a usar sombreros. O sea, es fijarse en el pasado, pero es fijarse en el pasado reciente como si fuera el pasado antiguo. Bueno, es loable, ¿cierto? Tratar de preservar la vida de los abuelos o de los bisabuelos, pero el problema es que la gente acaba creyendo que Moshe Rabbeinu utilizaba fedora y Streimel, el sombrero de zorro en Shabbat. Y eso pues sí, ya no es cierto. No solo no es cierto, sino los judíos solo han estado usando sombrero occidental en los últimos 100 años, 150 años, 120 años, y Streimelach desde hace 300 años.
¿Ok? Y la kippah entonces se vuelve un sombrerito práctico que yo puedo cargar en mi bolsillo para taparme la cabeza cuando necesito. Mis, los maestros de mis maestros en la yeshiva, gente que estudió en las yeshivot más prestigiosas de Europa, en Volozhin, yeshivot. La costumbre de esta gente tenía su sombrero, como toda persona, en la calle. Cuando llegaban cuando llegaban bajo techo se quitaban el sombrero y se ponían la kippah cuando iban a estudiar Torah o a rezar o a decir una verajá y el resto no usaban kippah. Y esa es la práctica o sea, de mis abuelos espirituales, de los maestros de mis maestros. ¿Qué pasa? En los 60, especialmente después de la guerra de los 6 días, usar kippah se vuelve una señal no solo religiosa, sino de Jewish pride, especialmente en los Estados Unidos y en Israel. Yo soy judío y mire, y esta es la prueba de mi judaísmo. Y es entonces donde se vuelve prácticamente universal que los judíos religiosos usan kippah todo el tiempo. Cuando los maestros de sus maestros no tenían esa práctica. Entonces, ¿cómo con la estrella de David? ¿Cómo con la menorá? La kippah es un símbolo universal del judaísmo. ¿Es bueno usar kippah todo el tiempo? Si pueden, sí. Es un buen recordatorio, ¿cierto? De que soy judío, de que me perciben como judío. A veces nosotros necesitamos esa presión externa para no hacer bobadas. ¿Qué dirán los vecinos? Un judío haciendo estas cosas en la calle. Eh, Sirve como un recordatorio interno. Pero, 3 puntos, ni es una prenda milenaria que usaban los patriarcas, ¿cierto? David no tenía kippah, el Rambam usaba turbante, y no hay nada esencialmente sagrado en la kippah misma. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo todo el día bajo el sol, pues una kippah no es práctica, pongas un sombrero de verdad. O si yo trabajo en un sitio donde una kippah me da miedo, pues antisemitismo, use una gorra. Igual se está tapando la cabeza. En términos fáciles, uno, ¿hay obligación de taparse la cabeza cuando yo no estoy rezando o diciendo verajot? No. No hay obligación de taparse la cabeza a menos de que yo esté rezando o estudiando Torah o diciendo verajot. Si estoy rezando, diciendo verajot o estudiando Torah, tengo una obligación de taparme la cabeza. Pues es bastante... La fuerza de la tradición está en taparse la cabeza. Segundo, no obstante que no es obligatorio, es bastante tradicional para un judío taparse la cabeza. Siempre. Es decir, es deseable. Deseable no es obligatorio. Deseable y obligatorio son muy diferentes. Tercer punto. ¿Con qué me tape la cabeza yo? No es importante.
En la historia, en la larguísima historia judía, los judíos nos hemos tapado la cabeza con toda una serie de cosas. Sombreros, con el talit, sombreros de toda forma, de todo tipo, turbantes, trapos, mantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente, pero rabino, yo no soy converso, ¿me puedo poner kipá? La kipá en sí misma no tiene ningún tipo de santidad. Lo que sí tiene es que es un símbolo mucho más reconocible de judaísmo. Es una persona que ande con una kipá en la cabeza, está diciéndole al mundo, me identifico como judío. Y hay veces donde eso es loable, donde eso es deseable, y hay veces donde eso no es ni seguro y a veces no es práctico. Por cuestiones de trabajo, por cuestiones de clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuál es la mejor guía? Hay dos muy buenas guías. Por un lado está la práctica comunitaria. Minhag HaMakom. ¿Qué hace su comunidad? ¿Qué hace su comunidad? ¿Cuál es la práctica de su comunidad? Y en segundo lugar, el sentido común. Si a mí ponerme una kipá me va a exponer a peligro, pongo una gorra. Si yo trabajo en un sitio muy frío, pues me pongo un gorro de lana. Si yo trabajo al sol, me pongo un sombrero de paja. Porque lo importante es taparse la cabeza. Importante, no obligatorio. Obligatorio posiblemente exclusivamente cuando uno está rezando. ¿Ok? Entonces, hoy hemos tomado tres símbolos judíos, los hemos deconstruido y espero haberlos reconstruido. Es decir, en los tres estoy diciendo, los tres son símbolos importantes, pero, pero, a veces hay que ver la historia de los símbolos para darse cuenta que, que tal vez son más recientes de lo que nosotros pensábamos. Y eso no está mal. El judaísmo nuestro está cambiando hoy mismo el judaísmo está cambiando.